Hoy tenemos con nosotros a una deportista viguesa, a una deportista gallega, la única graduada en una universidad americana con una beca deportiva. Mónica Rey, bienvenida y buenas noches. Buenas noches. Decía lo de familiar porque Mónica Rey además es mi hija. Bueno, yo quisiera que le contases a los telespectadores cómo fueron tus comienzos deportivos. Bueno, yo la verdad es que desde muy pequeña me encantaban las actividades extracurriculares, además soy una persona muy activa y mi primer gran deporte, entre comillas, fue el ballet clásico. Era pues mi perdición, en cuanto podía me escapaba y me iba a clases de ballet pues 4 o 5 horas. El tenis yo creo que ya empezó un poquito más tarde, con ballet empecé a los 4 años y en cambio el tenis pues empezó ya pues a los 7 u 8 años. ¿Cuándo empezaste realmente a entrenar en serio en tenis? Pues la verdad es que empecé bastante tarde comparado con otras jugadoras o con lo que empiezan ahora los niños hoy en día. Empecé, pues yo diría que a los 10 o 11 a empezar contigo ya a entrenar más en serio y lo que es empezar a jugar torneos pues a los 8 o 9 años, pues en el club o en Coruña, en algunos torneos de Vigo, torneos regionales. A los 8 o 9 años, yo creo que un poquito más tarde, ¿no? No, a los 8 o 9 años empecé a jugar torneos, pero todo el mundo me ganaba 6-0, 6-0 y era bastante deprimente, y luego ya a los 10 o 11 ya empezamos a entrenar en serio y pude ganar a los que en un principio me ganaban fácilmente. ¿Cuál recuerdas que fue tu primer torneo así, tu primera victoria que te hizo ilusión? Pues yo creo que fue un campeonato de Vigo, que la verdad es que no recuerdo qué edad tenía, pero que gané casi, yo creo que todas las categorías, gané el infantil, el cadete, el junior y el absoluto, y que además tú ganaste el absoluto en la categoría masculina. Y yo creo que ahí fue cuando realmente me empecé a plantear que sí que podría hacer algo en el tenis, porque la verdad es que es una persona bastante patosa, pero a base de sacrificios pues podía conseguir ganar a alguna gente. Tú tuviste de entrenador a tu padre, es decir, a mí. Sí. ¿Qué experiencia puedes sacar de realmente lo que es la relación, aquí lo hemos comentado en otros programas, relación entrenador, alumno, padre-hijo o padre-hija? Pues la verdad es que tu entrenador sea tu padre tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Como ventajas es que es una persona que te conoce mucho más que otras personas y que te sabe llevar mejor que un entrenador que viene de fuera y te conoce poquísimo. Como inconvenientes es que te llevas el entrenamiento a casa y eso es siempre difícil porque estás en una situación de permanente estrés, no desconectas, siempre estás comentando pues un drive, un revés, que has hecho esto bien, que esto en tu carácter se va a notar en la pista o que esto de la pista se nota en tus estudios, y eso realmente yo creo que es muy agobiante. O sea, que tienes que ser una persona especial para poder tratar con ello. Yo tampoco creo que traté especialmente bien porque al final estamos todo el día cabreados, pero bueno, la verdad es que pudimos con ello. Y aquí hemos aconsejado ya que es muy difícil la relación padre-entrenador, no es deseable y realmente es difícil que pueda llevarse adelante en plazos largos. Yo creo que si hay una persona de intermediación o que sea pues quien te lleva todo el día y tu padre simplemente te supervisa, pues probablemente sea más fácil. En aquella época no teníamos la oportunidad de tener intermediarios. Y estábamos todo el día juntos, o sea que... ¿Cuál es el primer viaje que recuerdas con ilusión ya que te llevas el tenis? ¿Algún campeonato de España? No, la verdad es que el viaje que recordaré toda mi vida fue el famoso viaje a Malta, que yo creo que tenía pues como 13 o 14 años, y me diste el billete, cogí la bolsa y las raquetas y tenía que coger un avión a Roma, hacer escala a Malta. En Malta no tenía ni idea dónde tenía que ir, no hablaba ni una palabra de inglés y yo me acuerdo que estuve como 2 noches sin dormir pensando que me iba a pasar de todo en ese viaje, y la verdad es que me pasó de todo porque se canceló el vuelo de Roma a Malta, me puse a llorar en el aeropuerto, nadie me entendía, bueno, fue un número horrible, perdí el pasaporte, pero de esas ya aprendí, luego ya me iba a todos los torneos sola y ya, vamos, me aclaraba en cualquier idioma y en cualquier situación. Me vino muy bien para espabilarme. Tú quedaste campeona gallega junior, llegaste a semifinales en el Campeonato de España junior, fuiste a torneos internacionales cadetes en Montecarlo, sí, yo tengo más o menos tu currículum, y luego hiciste, digamos, ya el periplo por todos los torneos WTA, por todos los satélites de $10.000 y $25.000 de la WTA, ¿no? ¿Qué experiencia tienes de todos los torneos que jugaste de la WTA, esos torneos que son los que abren las puertas a las jugadoras profesionales? La verdad es que yo recuerdo varias etapas en el tenis, ¿no? Casi distinguiría entre primero los torneos, aunque fuesen WTA, pero nacionales dentro de España, que te mueves dentro de un ambiente muy repetitivo, siempre nos íbamos encontrando las mismas, éramos las 10, 20 de siempre, y era un ambiente muy duro, y además era cuando todavía estaba en el instituto y estaba estudiando pues en régimen normal, en régimen diurno, con lo cual era muy difícil compaginar los estudios con los viajes y con
el ambiente tan competitivo que había en esos torneos, que era un ambiente que llegaba a ser pues muy desagradable en algunos casos, porque casi siempre había grupos regionales, pero lo que es en región de Galicia éramos muy pocas, entonces pues casi siempre me tocaba ir sola y estabas ahí más aburrida que un no sé, y leyendo un libro o lo que sea. Y esa época la recuerdo dura por eso. Luego los torneos WTA internacionales, para mi gusto, eran muchísimo más agradecidos, porque no solo ibas a jugar al tenis, sino que te ibas a otros países, conocías gente de todo tipo de culturas, se te abría la mente muchísimo. Yo cuando empecé a cogerle el gustillo, a estar todo el día de aquí para ahí con las maletas, pues la verdad es que luego no he podido parar, porque siempre he tenido trabajos en los que estoy constantemente viajando y conociendo a gente nueva. Seguía siendo un ambiente muy duro, pero te compensaba en muchísimos otros aspectos. Y además, en mis estudios también pues, ya estudiaba en el nocturno o estudiaba a distancia y también era más fácil de compaginar. Aunque te encontrabas, me acuerdo en esa época, pues muy sola, porque no tenías tu clase como todo el mundo, simplemente estabas ahí estudiando a distancia. Pero la verdad es que compensó en general. De todos los países que fuiste como jugadora, ¿tienes algún especial recuerdo? Yo recuerdo un viaje a Marruecos que te llevé, te fui a recoger realmente, que ahí también fuiste muy joven, y otro a México, que ahí sí que fuiste sola y fue un poco la llamada a la atención por tu parte, decirme, bueno, papá, no puedo viajar solo a algún tipo determinado de torneos. Sí, todavía no sé cómo me salvé y sigo viva y sin haber tenido ningún problema. Yo creo que un recuerdo muy bueno que tengo, que es un país que no me gusta especialmente, pero lo que fue una experiencia muy buena, es una serie de torneos que jugué por toda Inglaterra y que también pues no hablaba ni papa de inglés y fui por varias ciudades inglesas, hice amigos, empecé a hablar inglés, me leía muchísimos libros en inglés y aquel viaje me encantó, no porque la cultura me gustase, pero había gente de todo tipo de culturas y fue un torneo muy bonito porque no fue simplemente llegar y a los 4 días volverte, sino que fue pues un mes y medio de experiencias, vamos, sin par, de pedir un bocadillo de jamón y no tener ni idea de cómo pedirlo, por ejemplo. Tú llegaste a primera categoría nacional, entraste entre las 500 mejores jugadoras del ranking mundial a los 17 años y ahí ya te planteaste la decisión de ir a Estados Unidos a estudiar. Sí. Exactamente, ¿cuál fue tu razonamiento? Porque realmente lo tuviste muy claro. Lo tenía muy claro porque también veía muy claro que al final el tenis no era lo mío. O sea, me di varios años, yo creo que lo intenté, pero las ganas no estaban ahí. Yo, por mucho que me esforzaba, no me veía convertida en una gran tenista, porque no me veía muchas de las capacidades y no tenía esa garra que yo creo que hay que tener. Incluso con esa garra muchos no llegan, y yo no tenía tanta garra, no me moría por llegar ahí, que creo que ahora pues hay muchas otras cosas que me doy cuenta de que realmente pues sí que me muero por ese tipo de cosas. Ya eso lo empecé a ver a los 16 años, lo que sí que vi es que el tenis me podía aportar muchísimo, pues eso, en cuanto a viajar, a abrirme nuevos horizontes y a poder permitirme pues estudiar en Estados Unidos, que es algo que siempre me encantó desde que soy muy pequeña, poder estudiar en sitios y conocer pues muchos países. Y yo creo que la decisión la tenía muy clara desde hacía ya algún tiempo y, hombre, fue duro también por vosotros, que habéis dedicado muchísimo tiempo a mis entrenamientos y a mis viajes y demás, pero lo tenía muy claro y además que cuanto antes mejor, porque estuvimos, me acuerdo una discusión que tuvimos de seguir 6 meses más intentándolo y no, yo ya llegó el momento en el que me tenía que plantar, porque si no eran 6 meses, 6 meses, 6 meses, yo creo que todavía estoy en el vital. No, yo reconozco que a los 6 meses de irte estaba absolutamente convencido de que era la decisión acertada ya en aquel momento, sin ninguna duda, porque es una de las vías claras que tiene el hacer el deporte y que te abre el deporte la posibilidad de poder obtener unos medios que de otra forma a lo mejor no hubieses podido. Por ejemplo, aunque el ballet clásico sí que tenía esa garra y esa vocación, llegó un momento cuando tuve que decidir entre el ballet o el tenis, porque llegó un momento pues que antes de ir a clase estaba entrenando 1 hora, iba a clase, a la hora de comer comía un pepito y entrenaba otra hora, salía de clase, me iba corriendo a clase de ballet, llegaba a las 12 y tenía que hacer los deberes. Cuando me tuve que plantear el tenis o el ballet, vi que el tenis, en cuanto a estilo de vida, tenía cosas que me gustaban mucho, cosa que el ballet, pues como tú dices, si tú no me hubieses rescatado con el tenis, sería una vedette famosísima. La decisión de irte a Estados Unidos conlleva que, bueno, una serie de gestiones con las distintas universidades, cartas a los entrenadores, vienen otras cartas de vuelta y realmente el primer destino tuyo en Estados Unidos es en Alabama y curiosamente a través de un entrenador que nos fue a ver jugar en Alabama's Bowl a Miami, ¿no? Sí, la verdad es que fue una etapa de estas cosas que yo ahora veo hacia atrás y digo cómo tuve las fuerzas y las narices de hacer eso, porque me acuerdo que me planté recortando pues periódicos donde había salido, pidiendo fotocopias a la Vita
y a la Federación Española de los rankings en los que aparecía, haciéndome un dossier, que ahora lo veo y es que me tiro por el suelo porque la carta era en un inglés estilo Sioux, que no hay quien la entendiese, los entrenadores debían estar horrorizados, y me acuerdo que mandé 45 dossiers a muchísimas universidades de Estados Unidos. Me tuve que ir a Madrid a encontrar un libro y demás. La verdad es que todavía no me explico cómo hice tantas cosas. Y luego, gracias a una española que estaba en Alabama, Pilar Meroño, y al currículum que llegó a esa universidad, pues me ofrecieron el irme a Auburn University, que era una universidad en Alabama muy enfocada en el área deportiva, y yo dije, mira, no sé cómo será, pero yo me voy. Luego, una vez que esté allí, ya me enteraré de cómo son las cosas, y si no estoy bien, pues ya me cambiaré en su momento. Y ahí me fui, a los 17 años, con las raquetas, la maleta y sin hablar todavía mucho inglés, todo hay que decirlo. ¿Qué impresión te dio al llegar a Auburn, sobre todo cuando empezaste a vivir allí a 17 años, en un país tan lejano, en unas costumbres tan distintas, en un idioma distinto? ¿Qué fue lo que más te chocó allí? Pues la verdad, lo que más me chocó es lo fácil que era todo para una deportista. O sea, era una universidad en Estados Unidos que yo creo que es muy característico a las universidades del sur, que están muy enfocadas en el área deportiva. Si tú eres un deportista, todo son facilidades. Yo iba a las clases, me las grababa con una grabadora para luego poder entenderlas, y todas las profesoras se volcaban muchísimo en ti, te ayudaban en todo. Teníamos un comedor especial para deportistas donde todo el mundo se preocupaba de que estuvieses a gusto, y te hinchaban como a un pavo porque estaban los jugadores de fútbol también allí. Fútbol americano. De fútbol americano. Y luego en los entrenamientos el entrenador también se volcaba muchísimo. Ahora, eso sí, era una cultura totalmente para el deporte. Todavía me acuerdo cuando el primer día que fui al comedor de los deportistas, y era como si fuesen a entrar los Beatles. O sea, era todo con vallas y la gente amontonada ahí pidiendo autógrafos, aplaudiendo a los jugadores, sobre todo de fútbol americano. El tenis todavía era un deporte un poquito más secundario. Pero te sentías como Ava Gardner entrando en el comedor, con lo cual al mes siguiente dije que me diesen un cheque, que yo no pasaba de ir todos los días a semejante número, vamos. Auburn, la verdad es que era un paraíso desde el punto de vista de deportista, porque me refiero al hecho, toda la gente, había olímpicos americanos en atletismo, un equipo de fútbol americano impresionante, de hecho tenía un estadio impresionante, 80.000 personas, y Auburn tendría 20.000 o así, éramos 20.000 estudiantes. Prácticamente es que era una ciudad estudiantes. universitaria, sí, ¿no? Era solo estudiantes. Y tenía un edificio de atletas, bueno, era toda una maravilla desde el punto de vista de cuidados y todo eso, ¿no? ¿Vosotros qué régimen teníais? Entrenabais como 3 horas al día, ¿no? No, en Auburn no, entrenábamos muchísimo más. En Auburn yo iba a clase, pues en Estados Unidos te puedes configurar tus propios horarios, porque así la gente pues puede compaginar los estudios con el trabajo, con los deportes, con otras actividades. Entonces nosotros nos teníamos que configurar el horario de 8 de la mañana a 12 y empezábamos a entrenar a eso de las 2 y muchas veces hasta las 7 u 8 de la tarde. Auburn siempre yo lo he visto como una universidad para atletas que quieren seguir siendo atletas una vez que acaben sus estudios, y de hecho muchos jugadores han sido jugadores de béisbol o de fútbol profesional después de graduarse de esta universidad. Bueno, ahí tenéis una de las figuras más míticas de Estados Unidos, Bo Jackson, ¿no? Que fue un jugador de los más destacados tanto en béisbol como en fútbol americano. Yo recuerdo que era una eminencia cuando venía él. Había bustos allí por la universidad y se le trataba como si fuese... Sí, teníamos mascotas, teníamos una águila para el equipo de fútbol, era impresionante. En aquella época competíais en una liga con los estados limítrofes, ¿no? Con Mississippi, Georgia... Con Luisiana, Atlanta, fuimos muchísimas veces, Florida, íbamos también a jugar a Florida, y eran todas universidades muy del estilo de Auburn, muy enfocadas en lo que es el mundo del deporte. El problema que yo veía en Auburn es que mi vida se dedicaba todavía al deporte y muy poco a lo que es actividad académica. Te lo ponían muy fácil y también era muy difícil dedicarse más a la actividad académica cuando estás 6 horas entrenando y además con un entrenador que teníamos que era pues un animal de bellota. O sea, yo me acuerdo del estadio de 80.000 personas, tener que subir las escaleras, sprint, bajar y 4 vueltas. Nos parábamos en medio porque estábamos mareadas y te hacía vomitar y seguir. Acabasteis lesionadas no sé cuántas y acabaron echándolo, ¿no? Sí, al final lo echaron porque es que yo me acuerdo que estábamos todas que parecíamos gorilas en vez de tenistas. Pero bueno. Hay una cosa que siempre me llamó la atención, que me contabas de los tutores, ¿no? De que vosotros podíais salir en fin de semana a jugar y si teníais exámenes o teníais algo que recuperar, que a cualquier día, a cualquier hora del día o de la noche, que podíais llamar a vuestros tutores y que tenéis toda la facilidad. Ya te digo, es que eran todo facilidades, tanto desde el punto de vista de dinero, que te daban, bueno, a mi cheque de comida me podía comprar Rolls Royce casi al final del año, se ahorraba un poco.
como desde el punto de vista académico. Teníamos los tutores y, eso sí, los nuevos, durante los 6 primeros meses tenías que ir 2 horas después de acabar los entrenamientos con un tutor. De ahí no te librabas, podías escribir cartas o lo que sea, pero para asegurarse de que estudiaban, porque ahí el peligro es que te dedicabas tanto al deporte que igual el estudio lo dejabas un poco de lado. Después de este primer año te tomaste... Sí, estuve medio año solo en Auburn. Medio año, es verdad que fuiste ya empezado el año. Sí, fui de enero a junio. Tomaste la segunda gran decisión, ¿no? Sí, que tampoco sé cómo tuve fuerzas en ese momento, pero lo que veía es que lo que yo quería, ahí no lo encontraba, ahí seguía dedicando mi vida principalmente al tenis y muy poco a los estudios. Además, yo quería tener pues, un graduado que me sirviese para luego encontrar pues, un trabajo con unas características que tenía que tener pues, muy buenas notas y además una universidad muy reconocida. Y Auburn no era muy reconocida por lo que es un expediente académico. Con lo cual hablé con el entrenador y le comenté que me gustaría irme a otro tipo de universidades por mis motivos, cosa que entendió perfectamente, y tuve mucha suerte porque él sí que se portó muy bien en encontrar una universidad que se adaptase a las características de una universidad que yo quería. Las Ivy League, que son las grandes universidades en Estados Unidos, como Harvard, como Yale, como muchas otras, no dan becas del tipo de beca que yo requería para no tener que pagar prácticamente nada, con lo cual tuve que irme al segundo filón de las mejores, donde está, pues, por ejemplo, Boston University, que es la universidad que al final pues, acabé transfiriéndome. Allí bajaba un poco el nivel deportivo, obviamente, sí. El clima también no ayudaba tanto. Un frío que pelaba, pero... Instalaciones cubiertas ya necesitabais y ya era una mayor atención al tema académico, indudablemente, ¿no? Sí, ahí prácticamente entrenábamos 3 horas al día. Yo tenía clases por la mañana, luego entrenaba de 3 a 6, pero era sobre todo el ritmo de entrenamiento, pues yo jamás vomité en Boston, ¿no? O sea, era un ritmo de entrenamiento mucho más normal. Seguía siendo duro porque en la Universidad Americana tú juegas los torneos durante los fines de semana, con lo cual en un fin de semana yo igual jugaba 8 partidos, 4 partidos un sábado y 4 partidos un domingo, 2 individuales por la mañana y 2 dobles por la tarde, cosa que en España yo creo que jamás se juegan 4 partidos en un día, y ahí todo el mundo lo veía normal. Yo el primer fin de semana casi estaba que me moría y llevándome todos los libros creyendo que iba a poder estudiar, y era totalmente imposible. O sea, que llegabas el domingo, igual por la noche tenías un fin de semana, un examen el lunes y estabas ahí toda la noche estudiando. Pero al final se puede compaginar perfectamente y es una experiencia divertidísima, irte ahí con la furgoneta, con todas las del equipo y ya en un plan un poquito más relajado, ¿no? De que se te iba la vida en el deporte como era en Auburn. Y la diferencia de vida en cuanto a Auburn, un pueblo, digamos, es hecho casi para universitarios, muy alejado de las grandes ciudades, a Boston, una ciudad que es la más europea de todas las americanas. Sí, Auburn era como estar en la casa de la pradera, o sea, estabas todo el día pues con árboles, una vegetación, vamos, y te vestías casi de volantes para estar con el entorno, ¿no? Y en cambio en Boston, pues eso, una ciudad que parecía pues europea y además preciosa, muy cosmopolita, y yo lo reconozco, a mí me gustan más las ciudades. Me acuerdo que a ti y a mamá os había chiflado Auburn y tanto césped, pero yo el césped para las vacas, a mí me encantaba Boston, sus edificios, sus rascacielos y todo gris. Allí te graduaste después de 3 años más, ¿no? O sea, bueno, realmente no hemos dicho qué es lo que estudiaste. Estudié empresariales. La verdad es que nunca lo tuve del todo. Al principio quería estudiar psicología deportiva, después de mi experiencia, pero luego no sabía muy bien el qué, me empecé a meter en empresariales y la verdad es que me gustó mucho y sobre todo, como siempre, que el estilo de vida al que me daba acceso era un estilo de vida que me gustaba, que era poder seguir viajando por mi trabajo, etcétera. La graduación, impresionante. Las graduaciones en Estados Unidos son fantásticas, pero la graduación en Boston University, impresionante. Estuvo Ross Perot hablando y Luciano Benetton, luego con unos himnos que todo el mundo lloraba como magdalenas, porque es que te ponen los americanos esto siempre, que bueno, yo la verdad es que sí que soy bastante llorona, pero ahí ya dejé... ¿Cuál es la diferencia mayor que tú ves desde el punto de vista de la vida en España del deportista joven a la vida que se hace en Estados Unidos? Es decir, muy grande. Sí, yo muy grande porque creo que en España el deportista joven simplemente tiene una elección, que son los estudios o el deporte. Y en Estados Unidos esa elección nunca la tienes que hacer porque se compagina perfectamente el deporte con los estudios. Se compagina si quieres ser profesional y te vas a una universidad como Auburn o como Miami o como Louisiana o Mississippi, y si quieres simplemente compaginarlo como un hobby y no dejar el deporte, porque es que el deporte te puede aportar muchísimas cosas, seas profesional o no, pues te vas a una universidad más del estilo de Boston, que pues 3 horas al día de tenis está fenomenal y el fin de semana jugando campeonatos, pero no te obligan a hacer una decisión tan fría y dura
como es o el deporte o los estudios, por lo menos esa es mi impresión, tampoco hablo con demasiado Hay conocimiento. dos cosas que a mí me llamaron la atención, que es una, el tema del calendario escolar en Estados Unidos, es decir, que tú puedes elegir los trimestres que tú vas, puedes hacer todo el año seguido, sin vacaciones, o puedes estar un trimestre sí y otro no, es decir, que desde el punto de vista del deportista también ayuda muchísimo para poder elegir una temporada de competición y volver a la universidad, ¿no? Exacto, yo creo que ahí, sobre todo, yo definiría pues, la educación en Estados Unidos como mucho más flexible en ese aspecto, como pues tú te configuras tus horarios, tú eliges qué clases quieres en qué semestre, si prefieres cogerte todo microeconomía, luego te coges francés, ellos te dicen qué asignaturas y en cuánto tiempo, y tú te haces tus horarios, con lo cual realmente es muchísimo más fácil para trabajar, para hacer deporte o para hacer cualquier cosa. Y luego, dentro del semestre, es otro sistema de estudios, que igual es un poco más complicado desde el punto de vista de organizarte para otra cosa, que es en Estados Unidos tú tienes que trabajar todas las noches, porque todos los días tienes que entregar un trabajo o que presentar pues, a toda la clase, cosa que a mí me aterraba y la verdad es que por muchas presentaciones que he hecho tampoco lo he superado. Y todas las noches yo al principio me desesperaba, porque en España estaba acostumbrada a estar un mes rascándome la barriga y luego estar 2 semanas sin dormir. Y ahí era imposible estar un mes o 2 días rascándote la barriga. Todas las noches había que hacer algo. Otra diferenciación importante la apuntaste ya antes, ¿no? Que es la consideración que tiene allí un deportista siempre en todos los niveles, ¿no? Bueno, ahí es que cuando bueno, en Auburn, ya te digo, te aplaudían y te llevaban en brazos en cuanto sabías que era una tenista. Te ponían en los carteles de la universidad, las revistas con todo el equipo. Sí, salí 1000 veces. Luego, además, yo en Auburn, pues algunos estudiantes que tienen más de cierta puntuación y además tienen resultados, pues te ponen una foto en el pasillo, que yo creo que la mía todavía seguiría ahí porque conseguí llegar a eso. Y en Boston, pues también, siempre en profesores o en otros alumnos, siempre despertaba muchísima admiración, que fueses si eres del equipo de hockey en Boston era lo máximo. Hockey hielo. Sí, hockey sobre hielo, pero bueno, el equipo de tenis siempre está ahí en medio como uno de los más o menos que tiene algunos seguidores que otros. Mónica, y una vez que te graduaste, hiciste las gestiones por tu cuenta también para buscarte trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que me acuerdo que fue una sensación que es la que siempre había buscado, ¿no? Que es decir, bueno, ¿ahora qué hago? Pero puedo hacer de todo. Es decir, tengo miles de empresas y muchísimos sitios en los que me apetecería trabajar. Me acuerdo que fui a una entrevista en México, a una entrevista en Londres, mandé currículums a Singapur. O sea, esa sensación de coger el mapa y decir, pues la verdad es que no sé dónde me puedo enriquecer más. Y bueno, al final me surgió un trabajo con General Electric en Londres, que era un trabajo que me apetecía mucho porque también implicaba viajar constantemente y seguir aprendiendo. Era un programa de finanzas que la verdad es que me venía muy bien para completar mi carrera. Y ahí me fui a Londres, esta vez ya menos mal, hablando inglés perfectamente y un poquito más preparada y mayor. Después de Londres estuviste otra vez en Estados Unidos, en Barcelona, y luego cambiaste a una consultora americana también. Es que después de acabar el programa de finanzas en General Electric, uno de los caminos que se esperaba de este programa es que si te promocionaban es que pudieses acceder al cuerpo de auditores internos que tienen dentro de la empresa, que es un cuerpo como de 500 auditores que van por todos los negocios de General Electric que tiene en el mundo. General Electric tiene 12 o 13, porque ya hace 2 años que no trabajo, o sea, y cada vez tenían más, 12 o 13 negocios totalmente independientes y era un trabajo pues eso, de 100% viajar y con equipos distintos, que es algo también que te viene muy bien el tenis, que es el trabajo en equipo y muy bien de la educación americana, que siempre estás trabajando en equipos. Y ahí pues continué con eso, me fui al cuerpo de auditores internos y es cuando estuve en San Francisco y en Connecticut también trabajando. Luego estuviste en una consultora, en McKinsey, pero yo lo que quería un poco de todo este currículum tuyo de trabajo es llamar la atención sobre que realmente en todas las entrevistas en las cuales tú conseguiste este tipo de puestos de trabajo en estas empresas, siempre comentabas que tenían relación con el tenis, ¿no? En el sentido de que había a lo mejor gente que competía contigo con másters, con un currículum ya de trabajo superior al tuyo, y que siempre te terminaban eligiendo porque veían en ti, aparte de tu currículum escolar, una condición de haber competido desde muy pequeña ya en tenis, ¿no? Yo creo que había las dos partes. Una parte que era lo que ellos veían en mi currículum, que el jugar al tenis y el haber tenido una beca en Estados Unidos siempre es algo distintivo, porque cualquier otro currículum, pues yo he visto muchos, muchísimo mejores con los míos, pero igual no es tan atractivo porque son más estándar. Es alguien pues, que ha estudiado en su ciudad, que tiene unas notas muy buenas, pero esto siempre aporta algo más, no glamoroso, pero sí que una persona que ha hecho algo diferente y que se ha currado, entre comillas, más las cosas. Y eso me abría muchísimas puertas.
Eso por un lado. Y luego por el otro, yo creo que también el tenis me ha ayudado mucho para que cuando fuese a las entrevistas pues podías demostrar que tenías muchos años en los que habías aprendido pues a superar derrotas, a organizar tu tiempo cuando tenías 300.000 cosas más que otras personas que hacer, a ser disciplinada, a tener un espíritu de sacrificio. Yo creo que al final estos años, sobre todo lo que han sido, ha sido un aprendizaje buenísimo sobre, no sobre el deporte, sino sobre la vida en general. Y yo creo que es lo que más me ha servido, mucho más que mis estudios en mi carrera. Y sobre la vida en general, una vez que has estado en muchos sitios, viviendo en diversos países, ¿qué es lo que valorarías más de España con respecto al extranjero y qué es lo que crees que le falta un poco a España en ese sentido, en la forma de vivir de España? Hombre, es que es difícil, porque es muy difícil comparar tu país, que es tu país, y tú lo ves de una manera siempre más subjetiva y con más conocimiento de causa, con otros países en los que igual simplemente has estado de prestado, pues viviendo unos meses. Yo, los dos países con los que he tenido más contacto, aparte, bueno, ha sido España y Estados Unidos. A mí, por ejemplo, de Estados Unidos me encanta pues, la educación y cómo es la universidad, y me encanta también la estructura de trabajo, que es una estructura de menos horas y mucha más concentración en esas horas. En España yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en España que en una reunión tardábamos 3/4 de hora en que todo el mundo hablase pues, de si uno había tenido un hijo, de si otro estaba pues, con su mujer encantado, y yo es que me quedaba alucinada, decía, pero llevamos 3/4 de hora y no hemos trabajado nada, cosa que en Estados Unidos no se da, pero por otro lado eso es un aspecto mucho más humano de nuestro país, con lo cual pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que está claro es que en estos momentos, a base de trabajar, no estás haciendo prácticamente nada de deporte, ¿no? Llevo 2 años fatal, hasta tengo una cinta en casa de las de correr y ni eso. O sea que año nuevo, vida nueva, y me voy a poner ya a correr. Yo creo que ahora no estás viendo trabajo, pero sin tu currículum tuvieses que ponerlo de tenis. Si alguien de algún directivo te hace jugar al tenis, pasarías vergüenza, yo creo. Bueno, entrenaría antes, siempre me preparo mucho para todo. ¿Qué tenista has admirado más tú a lo largo de...? Connors, siempre. ¿Y en chicas? Ninguna. ¿Ninguna en particular? No. ¿Y ahora sigues el tenis? Nada. La verdad es que con el tenis he tenido una relación de amor y odio total, y los últimos años han sido de odio. O sea, he desconectado totalmente, la verdad. Y lo que pasa es que sí que me gusta jugar de vez en cuando, pero es un deporte complicado cuando no estás en tu ciudad. Necesitas pues, tener un club, tener a gente de tu nivel, tener los mismos horarios que otra persona. Y es que cuando no tienes tiempo resulta muy difícil, pero bueno. Ahora en estos momentos ya no trabajas para ninguna empresa americana, ¿no? No, ahora ya no, pero tengo menos tiempo que nunca, o sea que... ¿Qué haces en la actualidad? No es propaganda. Ahora pues tengo una empresa de internet relacionada con la restauración, donde he puesto en práctica todos los conocimientos de estos años. A ver qué tal. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Te tengo que despedir de una forma un poco formal. Y a todos nuestros espectadores, como hoy es la última edición de peloteando.com en el año 2000, vamos a ofrecerles un vídeo con cortes, un recopilatorio de los personajes que han ido pasando a lo largo del año, o de casi todos los personajes que han ido pasando a lo largo del año en nuestro programa. Nos despedimos hasta el próximo martes, y como ya es año nuevo, feliz año nuevo y que despidan ustedes muy bien el año. Hasta el próximo martes. El futuro en el mundo del fútbol no existe. No te acepta nadie. Nadie tiene paciencia. Todos quieren resultados de inmediato. En el mundo del fútbol la paciencia es un tiempo fantástico que todo el mundo quiere. He estado 6 años en la selección nacional. Pues seguro que las alineaciones que yo he hecho pues no han gustado a todos. Pues eso es normal. Mi fundamento principal es vivir bien y vivir a gusto. Hombre, es mucho mejor de 10 partidos ganar 10. Pero yo he aprendido a disfrutar de 10 partidos, ganar 3, y lo que es luchar para ganar 4. Cuando bajé del Everest en 92 pensé que tenía que volver a esa montaña, ¿no? Y durante 7 años no he hecho otra cosa que intentar volver. Más que nada también era psicológico, pues un saber sufrir durante muchísimas horas todos los días, porque allí no podías desconectar. O sea, yo creo que esa montaña lo que requiere es un fondo físico y aparte un fondo psicológico de saber sufrir, estar ahí día tras día, porque no puedes eso desenchufar, ¿no? Pues es que el Everest empieza a 8.500 metros. Empieza a 8.500 metros. O sea, son 300 metros que marcan la diferencia, y parece mentira, ¿no? Pues su punto de vista me servía muchísimo, ¿no? Cuando me dijo, si alguien puede hacerlo, esa persona eres tú. Que te lo diga cualquiera, pues a lo mejor te dice, bueno, pues es por animarte.
que me lo dijera él concretamente, pues que es una persona que convives con ella y que él es un deportista y sabía, pues sí, realmente, si de alguien me importaba, era él, como deportista, ¿no? Y como una persona que vive conmigo, sabía que no me iba a mandar ahí arriba, dudaría, ¿no? Diría, pues oye, vete para casa. Del cielo y de las estrellas y de eso te podría hablar durante, no sé, podemos escribir un libro. Porque recuerdo que me sorprendió muchísimo las lunas de Perú. Son como, es la atmósfera, son las lunas más grandes que he visto nunca, ¿no? En la Cordillera Blanca. Yo creo que la suerte que he tenido es tener un trabajo que me gusta y estar rodeada de cosas que me gustan, ¿no? Es haber metido dentro de mí a estas tres mujeres, que soy yo, y que conviven perfectamente sin chocar. Sí, porque, hombre, yo la ilusión mía fue poder luchar por un título de algo, digo, de Liga, de Copa, de Copa de Europa, en mi ciudad, porque, hombre, tú sabes que estabas tú en Pontevedra cuando yo estaba en Teucro, estás 8 años allí, pues, luego estás en Chapela, al cual yo tengo que agradecer pues, lo bien que se han portado conmigo, pero bueno, yo ahora voy andando a entrenar, ¿no? Y es mi ciudad, es mi casa, vienen mis hijos a ver los partidos, viene mi familia. ¿Qué quiero decirte? Que tengo ilusión porque en balonmano, después de dirigir equipos y después de dirigir a todas las selecciones gallegas y pues que en mi ciudad yo pueda tener un equipo con ver el pabellón lleno y luchar por algo, ¿no? Que todos se responsabilicen, que seamos vigueses de pro. Sí. Oye, que mañana pelea Roberto Domínguez para un campeonato de Europa, pues estamos allí. Que mañana, no sé, que hay un torneo que el voleibol, pues que estemos allí. Y después a nivel nacional, yo creo que el ciclismo, me atrevería a decir que de los 10 últimos años, el año pasado y este año, es de los mejores años, están teniendo un año sensacional. Hay diversidad de corredores, es decir, no tenemos que estar esperando de Miguel Indurain a que consiga el primer triunfo a la altura del Giro de Italia. Eso suponía en el mes de mayo, finales de mayo, principios de junio. El primer triunfo del ciclismo español, yo recuerdo, en el año 93 y 94, estaba a expensas de Miguel Indurain. Primer triunfo de una etapa, no digo de una vuelta grande. Y eso es tremendamente difícil y complicado, pero bueno, pues la gente, los medios de comunicación, dice, bueno, pues ya tenemos asegurado el Giro, que después a lo mejor ganaba el Giro, ganó el Giro 2 años, y tenemos asegurado el Tour. Pero todos era en torno a Miguel Indurain, pero es que ahora gana Serrano, gana Eras, gana Rubiera, gana Beloki, gana Jiménez, gana Olano, gana Escartín. Intentar brillar lo máximo posible el Tour y Vuelta a España, ¿no? Que es donde más a gusto me siento y donde, aunque no sea capaz de lograr triunfos, pues donde mejor me defiendo, ¿no? Porque las vueltas pequeñas para mí son demasiado explosivas y tengo que estar muy bien en forma, como el año pasado, Vuelta a Galicia, y motivado para intentar luchar con gente que es especialista en prueba de 5 días, ¿no? En Kelme, quieras que no, tenía libertad a medias, ¿no? Porque estaba supeditado a Escartín, lo que pasa que son dos partes distintas. Con Escartín estábamos supeditados a atacar, y con Olano a defender, ¿no? Porque realmente la maratón, si ya empiezas sufriendo desde el principio, no se acaba, ¿no? Entonces la maratón realmente es cuando tienes que llegar fresco de coco, de mente, es a partir de los 25 o 30. Ahí es donde realmente tienes que llegar tú fresco y sufrir a partir de ahí. La gente que practica deporte en Vigo, impresionante, maravilloso, un sobresaliente para la gente. Desde los 6 años, iguales que a los 20, lo único que hacen es deformar, pervertir las aptitudes que el niño tiene que desarrollar. Y ahí es tan grave festejar un triunfo como si fuera un gran logro. Desmedidamente. Porque cuanto más festejas un triunfo, mucho más tu hijo va a creer que sufres la derrota. Es simplemente regar esas 3 áreas, sosteniendo al hijo, delegando toda la información técnica, táctica, estratégica al responsable y disfrutando de poder acompañarlo y tomarse un whisky mientras el niño entrena y no estar colgado del alambre dando consejos. Eso es todo. Y bueno, el futuro no es impredecible, ¿no? Lo que hay que vivir es el presente y nada más, porque el pasado tampoco sirve de nada, solo para tratar de no cometer errores, o los errores que has cometido pues no volverlos a cometer y poco más. Lo que hay que vivir es el presente, que ya es muy complicado. El fallo del portero es gol, o el fallo del defensa casi gol, ¿no? El fallo del delantero, bueno, pues es
de mala suerte o no le pegó bien al balón. Si el defensa falla o el portero falla es que es muy malo. Pero bueno, eso, los defensas tenemos que convivir con eso y los porteros también. Y soy celtista de toda la vida, evidentemente. Y entonces, bueno, el venir a jugar contra el equipo de toda tu vida, donde hace 4 meses estabas defendiendo su camiseta, pues sí que fue algo muy especial, algo muy emotivo. Con la suerte de que hubiese 2 entrenadores que me viesen, que me apoyasen en mi carrera deportiva, de dar esos pasitos poco a poco hacia arriba y de darme cuenta que podía ser perfectamente válido para competir ya en categorías mucho más profesionales. Y mira, hasta este año que mira cómo me ha salido todo. Pasado debutar en Balaídos con mi afición, con mi equipo y con todo, pues yo ahí ya no puedo pedir más. Lo único que puedo pedir es algún día llegar a vestir la camiseta del Celta en primera división en un partido oficial, pero bueno, soy consciente de que todavía tengo que trabajar muchísimo, todavía me estoy formando y bueno, seguir trabajando, como te digo, eso para mí es prioritario. El jugar alguna vez con una camiseta del Celta me lo quiero proponer, lo quiero conseguir y si algún día lo hago, pues me daría por muy satisfecho. Mi mayor ilusión es llegar algún día a jugar en primera división con el Celta. A veces pues las madres dicen que están contentas, orgullosas de que aunque no sean grandes figuras, por lo menos que su tiempo libre de ocio, que lo inviertan en esto mejor que en otros sitios. Entonces pues dice, hombre, usted apóyalo, aunque no sea un gran campeón, pero es bonito que vengan aquí, que estén ahí entrenando, que lleven esa vida sana. Los consejos que usted le pueda dar pues son más efectivos de los que yo les doy. Hay que tener un poquito de ética y de corazón. Los atletas malamente a veces tienen para pagarse un autobús que vale 100 y poquito pesetas, 105 pesetas o 120 pesetas, vale un autobús. Hay que arreglarlo de una forma, pero, hombre, que piensen un poco que el atletismo a Vigo le ha dado mucho prestigio. Yo pienso que el Celta debía de acordarse un poco de su sección de atletismo. Yo quiero que se apoye a esta sección, primero porque lo llevo dentro, y segundo porque son muchos años, y tercero porque creo que no se debe de perder esto tan rápidamente, una historia atlética que ha tenido el Real Club Celta, que ha sido muy brillante y ahí los tenemos. ¿Cuántos años consecutivos campeones de España en campo a través? ¿Cuántos atletas han sido internacionales, olímpicos? Eso no se puede olvidar. Recuerdo de un gran equipo. No tengo un recuerdo especial de habernos clasificado a la UEFA y creo que le pasa a casi todos mis compañeros, ¿no? Pero sí tenemos un recuerdo especial de ser un gran equipo, un gran grupo de amigos, que había una amistad terrible entre todos, ¿no? Que mucha gente se engaña, ¿no? Dice, no, pero la gente que no se engaña lo ve claramente, ¿no? Que no te saludan como te saludaban, que ya no tal, que, en fin, una serie de cosas que si no eres una persona fuerte afecta muchísimo, ¿no? Vuelve a ser un poquito, la palabra es dura, pero es un poco de mercenarios, ahora, otra vez en este momento. Es decir, ahora la gente juega al fútbol y nada más. Y van a hablar con Horacio, Horacio les dice que si el ayuntamiento se lo concede, pues que adelante con el local, que él lo bien. Cuando ya estaba concedido local anteriormente. Entonces, en una cena que tenemos el año pasado en Coto Grande, pues el concejal dice que él da el local, que vamos, que por el ayuntamiento no hay nada que hacer, o sea que no hay ningún problema, y concede el local. Y seguimos en las mismas, o sea, el local no hay, el concejal va a Balaídos, dice que hay un local, el local no existe, no hay tal local, cuando queremos incorporarnos a él nos dicen que no, que ese local no puede ser. Bueno, ese mercado, yo creo que ninguén no fútbol, vale, o fútbol visto así, pues es escandaloso, visto desde el punto de vista social, ¿no? De justicia distributiva, pues es escandaloso, ninguén puede entender que Raúl vaya a cobrar mil millones por netos, ¿no? Es decir, es escandaloso. Yo siempre digo, recuerdo al equipo de Johan Cruyff, si es muy vulnerable. Entonces, vamos, llegar a Compostela o Nou Camp e facerlle pues 10 ocasiones de gols a Barcelona. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Que sea un buen equipo? Hay un fallo ahí de... Hay algo que falla, ¿no? Hay algo que falla. Entonces, puede ser muy espectacular, pero si cada vez que yo robo ese balón a Barcelona y te plantan ante la portería, pues es un equipo muy vulnerable e non é digno de ser catalogado como un gran equipo, ¿no? Este entrenador fai ganar partidos, saca rendimientos futbolistas, ou non saca rendimientos futbolistas. Eso de ser duro ou blando é unha tontería. E a todos os equipos van a Bernabéu con idea de empatar ou de ganar o partido. Es decir, que o que sí que está claro é que defensivamente o fútbol mellorou enormemente. Pero o Madrid e o Barcelona lle costa cada vez ganar partidos, moitísimo máis traballo ganar partidos. Iso é porque o rival está subeu o seu nivel, e sobre todo subeu o seu nivel defensivo. Ou se romper unha defensa ben organizada, ben traballada, é complicado.
Luego, nosotros inicialmente, hace 4 años, creo que formamos un buen equipo de gestión. Éramos un equipo de directivo bien cohesionado, con buen feeling entre nosotros. No teníamos controversias prácticamente ninguna y trabajábamos en equipo. Era un equipo que funcionaba, un equipo que ha conseguido y ha permitido que el Celta caminase por la senda de la recuperación económica y por la senda de la recuperación deportiva. Yo estoy habituado a decir que las cosas no son por casualidad. El Celta no es lo que es ahora de la noche a la mañana ni porque se hayan acertado en un solo fichaje. Hemos empezado mejorando la situación económica del club, hemos empezado reduciendo los endeudamientos y ello, unido a una comisión deportiva que realmente funcionaba muy bien, ha permitido durante los primeros años del mandato de Horacio Gómez, que no era la misma persona que ahora, mucho más dialogante, muchísimo más condescendiente con todos los demás, más preocupado por los temas generales y no los particulares, era una persona distinta. Eso, digo, ha permitido que el Celta caminase por un camino que ahora recogemos los frutos. Justo la degradación personal en la toma de decisiones diarias que yo tenía continuamente con el presidente. En los últimos meses de nuestra relación realmente ya no hubo nunca un consejo de administración. Nunca hubo una toma de decisiones colegiada y desde luego nosotros muchos temas importantes nos enterábamos cuando ya estaban formalizados. Sí, pues lo tenía un contrato con Estrasburgo, ¿no? 4 años y tenía también una propuesta del presidente de Estrasburgo que si viene un equipo que me quiere, ¿no? Que quiere fichar, pues me dejan a marchar. Pues yo jugaba Eurocopa en 96, ¿no? En Inglaterra y pues tenía bastantes ofertas, ¿no? De otros equipos. Pero como siempre en fútbol, el presidente no me quiere dejar. Y pues fue a donde empezó los problemas de Estrasburgo. El equipo no, el presidente con Mostaboy, ¿no? Pues si yo quería marchar, él me dice que no te dejamos. Pues digo, si no dejáis, tenéis que mejorar el contrato, tenéis que hacer algo, ¿no? Él dice, sí, que no podemos, porque si tienes contrato 2 años, pues es así, ¿no? Y pues poco a poco, no sé, un equipo venía, ¿no? Preguntaba, y ellos dicen, no, Mostaboy intransferible, ¿no? Pues no vendemos ningún equipo. Y pues fue así, esperaba. Incluso no entrenaba ya con equipo, porque dijo, no voy a entrenar, porque si no arreglamos este tema, no vamos, ¿no? Y no sé, un día vinieron directivos del Celta. Y dijeron que sí. Me dijeron que si quieres jugar en España, ¿no? Yo, de verdad, de Celta no sabía ni dónde estaba esto. Ni que existía, ¿no? Ni cómo está el equipo, ni dónde es. La colegiata soy un apasionado, siempre digo, Vigo, capital berbés, y digo otra frase también, nacer en la Ribera es tener una carrera, ¿no? Soy un enamorado de la capital de Vigo, el berbés, y naturalmente loco por Vigo, absolutamente loco por Vigo. Obviamente pude haber llegado lejos, pero ese tropezón con el bendito cura aquel, buena persona extraordinaria, pero un poco apasionado en exceso, pues cortó la carrera de Leri como árbitro. Sin disciplina no hay democracia, es una de mis expresiones clásicas, ¿no? Y en fútbol el gran problema de los árbitros es la falta de autoridad. Si efectivamente los jugadores saben que aquel árbitro no anda con historias y se dedica a arbitrar honradamente, aunque se equivoque, prácticamente automáticamente baja esa tensión y hay esa disciplina. Llevamos ni más ni menos que 45 años, desde el 1 de mayo de 1955, se ha estado trabajando con los campeonatos de playas, en donde prácticamente todos los vigueses, directo o indirectamente, han participado y siguen participando. Pensar que hemos construido en Vigo 30 campos de fútbol a disposición gratuita de todos es un gesto, es un hecho concreto y conciso que prácticamente no ha existido en toda España. Lo hacen, pero sin duda ninguna los políticos, sobre todo la gente libre, la gente con libertad y con las manos limpias y con libertad, preferiría las listas abiertas, sin duda ninguna. Si hay gente, y no hace falta dar nombres, porque sabemos que hay gente valiosísima en Vigo con unos nombres extraordinarios, que sin duda ninguna en ese tema de listas abiertas o incluso en algún partido político, arrasarían por su capacidad demostrada. Porque, vuelvo a insistir, solo los hechos hacen historia y no hace falta dar nombres. La Diputación Provincial, cuidado, que he sido diputado 8 años, y es el organismo, lo dije y lo sigo diciendo, que más estafó la ciudad de Vigo. Pero, ¿qué razón de ser tienen las diputaciones provinciales? ¿Por qué tienen que seguir existiendo las diputaciones provinciales?
Bueno, pues porque por allí hay gente de los partidos políticos que se chupan unos sueldos estupendos. Vigo necesita un alcalde que tendría que ser Leri. Iba a dar cada sopapo en la mesa que algunos iban a templar en Rusia. Y la primera bandera azul que se ha conseguido en Vigo la consiguieron los jugadores de los campeonatos de playas en Bilbao. Hay que pacificar, pero entonces habrá que respetar más a Vigo. Nada de cuernos, ni nada de insultos, ni nada de etcétera, 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 sarna para los demás. El día que yo vea que efectivamente desde La Coruña intentan purificar la relación, van a contar conmigo. Pero tienen que demostrarlo. Tienen que demostrarlo. Solo sé llorar por 3 cosas. Bueno, la salud, naturalmente, pero fundamentalmente mis lágrimas son puras y purísimas por Vigo y mi familia. A ver si esa salud que ando reclamando constantemente, de momento la tengo, pero nunca se sabe, y entonces efectivamente Leri volverá a la corporación municipal, porque está demostrado, y vaya, no, ahí lo dice la gente, lo conoce la gente, y sobre todo lo estoy viviendo en directo. Hago falta allí, para Vigo, no para mí. Porque yo un Celta que por no ser de nadie es de todos, es un poco mío, ¿no? Un Celta de Horacio Gómez o de cualquier otro empresario, pues yo no lo siento igual, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de sentimental, yo la ampliación de capital no la entiendo, porque creo que va a desembocar en que el Celta va a pasar de ser un equipo de la ciudad, representado por 14.000 señores, capaz de apoyar a Horacio Gómez como está haciéndolo ahora, porque lo está haciendo bien, y capaz de echarlo si algún día lo hace mal. Si se amplía el capital, vamos a tener un Celta distinto. Celta, como el Betis o como el Atlético de Madrid, manejado por un señor que va a actuar a su capricho, ¿no? Entonces, ese es el debate que a mí me gustaría tratar de realizar aquí. ¿Qué Celta queremos? Un Celta, ya no digo de Horacio Gómez, un Celta de un particular o de una sociedad, o un Celta que es el que hemos tenido hasta ahora, que es de todos. Y desde el primer momento, nuestro objetivo, el objetivo de la Comisión Deportiva fue que el Celta tenía potencial y tenía empaque suficiente y podía tener respaldo, si se le daba espectáculo a la afición, de llevar un equipo a una competición europea. Y muchas veces hacer un equipo grande no es tanto cuestión de poner más o menos dinero, es cuestión de tener ambición, de tener ideas, de fijarse en las cosas y de tener las ganas de llegar ahí. La determinación. La determinación de llegar ahí. Cuando yo me marché, el Celta llevaba 3 años que habíamos mojado la oreja del Coruña, del Deportivo. Llevábamos 3 años clasificándonos delante de ellos. Que engarzará por qué planteo yo mi dimisión, cuál es el detonante, que es la desautorización del presidente ante una defensa que hago de la institución por 2 años de campañas arbitrales auténticamente intolerables. Eso lo pensábamos todos en el Consejo, pero la filosofía era decir, no, es que no se puede decir porque nos perjudican más. Digo, coño, perdón, si nos perjudican más, o nos dejan embarazados o nos echan a segunda división B. Es imposible restarnos más puntos que nos quitaron la primera temporada que con Irureta clasificamos el equipo para la Copa de la UEFA, que contabilizamos en todos los medios informativos españoles. En prensa nacional se creó un estado de opinión favorable al Celta. Por el expolio sistemático que nos habían sometido, se nos privó casi de 14 puntos. Entonces, ¿quién fichaba? Pues Félix tenía su incidencia. Yo tenía mi incidencia activa. El entrenador de turno también la tenía. Recuerdo y agradezco mucho las observaciones de Fernando Castro Santos. Fue un hombre que hizo mucho bien al club desde ese punto de vista, aunque tuviera problemas de vestuario después. Quizá porque tampoco se le ayudó demasiado. La honradez y la dedicación de Fernando Castro Santos tampoco se le ayudó demasiado, pero Fernando Castro Santos cayó en desgracia con aquella sustitución de Mostovoy en la semifinal contra el Betis, efectivamente. Vamos a ver, Paco, vamos a ver. Ahí quiero dejar muy claro, había un equipo de trabajo en donde todos empujaban, en donde todos ponían su granito de arena y donde había una persona que luego era el que tenía que batirse el cobre con el Consejo, que era yo, que era el que me tocaba hacer el papel de pesado. No estamos en el club para salir con la bandera a decir, el Celta lo he hecho yo. Al Celta lo han hecho las sucesivas generaciones de celtistas. Y caer en ese error, o porque quieres caer o porque te inducen a caer con el peloteo y el pasar la mano por la espalda, es uno de los peores errores que puede cometer una persona. Horacio parece que personaliza todo lo que hace el club, lo personaliza en yo.
yo salvé al Celta, yo hice grande al Celta, yo de 8 concejales posibles que iba a sacar el PP, conmigo saco 11, yo soy el hombre más conocido de Vigo, yo expongo mi dinero, yo. Parece que el club únicamente está Horacio Gómez, que es el que marca los goles, el que remata de cabeza, el que firma, el que hace todo. Parece que es el único salvador del Celta. Y ya es hora de que la gente se dé cuenta de que efectivamente es un presidente que lo está haciendo bien, pero que no es el salvador. Vamos a ver. Conmigo, mientras yo estuve en estos 4 años como directivo del club, o digo como presidente, él como directivo, ya lo he dicho en la asamblea, nunca avaló más que el resto de los directivos. Es decir, que ahí no hay un salvador, ahí fuimos todos los que firmamos y todos los que avalamos. Y Horacio fue uno más. El Celta nace cuando él se hace cargo del club. Por suerte, cuando él se hizo cargo del club, tuvimos la suerte que la afición pues salió a la calle, porque si no, en este momento el Celta hubiese desaparecido. Eso es así, de claro, en el tema de los avales. No es cuestionable. Pero la realidad es esa, la realidad es que hoy, de 20 equipos, 9 están jugando la Copa de Europa. Antonio Neto Figueroa Leri, mi buen querido amigo Leri, hace 30 o 40 años sí que era muy difícil. Facilitar, tener ahí instalaciones, hacer deporte y demás y tal. Afortunadamente hoy es una maravilla. Por eso que tiempo pasado para todo el mundo fue difícil, no solamente para mí, ha sido para todo el mundo. Viví el mundo olímpico y luego tuve la gran fortuna de que en Barcelona se hizo una olimpiada y pude llevar a mi familia y vivir desde la grada la belleza de unos Juegos Olímpicos desde la grada. La mente tiene que ir con las piernas, o sea, un atleta tiene que tener estar la cabeza muy bien amueblada. Tiene que tenerla muy bien amueblada para desarrollar todo el potencial que tiene dentro. Barcelona, para mí, ha marcado un punto de inflexión de un estilo de hacer olimpiadas, ¿no? La podrán superar como aquí posiblemente en la inauguración y esto, lo superará Sydney. Pero Barcelona ha marcado un nuevo camino en el mundo olímpico y eso queda ahí para la historia. Fundación. La fundación tiene que estar para ayudar de verdad. De verdad. Cuando hay un deportista que tiene problemas, que lo necesita, o cuando hay un deporte que lo necesita, la fundación debe estar ahí para dar la cara. Javier ha sido fuera de serie y el estilo de Javier corriendo era bueno, perfecto. Era perfecto. Vivo en Madrid, he estado viviendo en Madrid, me casé en Madrid. Allí en Madrid era la que ella estaba en el equipo nacional, tenía grandes posibilidades y todo, y yo nunca renuncié a Celta. El fútbol está hecho para el espectador, y entonces el fútbol hay que hacerlo para el espectador, como una buena película. No es para que el director se recree en lo que está haciendo, ni los actores estén muy contentos con lo que hacen. Si luego la gente no va a los cines, pues exactamente lo mismo con el fútbol. Es algo que tienes que hacer para el público, para que disfrute y para que realmente salga algo bonito de lo que 11 jugadores son capaces de hacer en un campo. El respeto hay que ganárselo, no hay que imponerlo. Porque desde el momento en el que trates de imponerlo, cuando te lo pierdan, no vas a ser capaz de recuperarlo. Y si eres capaz de ganarlo y eres capaz de mantener ese respeto, es muy difícil que lo puedas llegar a perder. El futbolista en el mundo del fútbol es el elemento más importante y el más determinante. Y un entrenador, por muy bien que lo haga, si no es capaz de conectar con los futbolistas, si el jugador no es capaz de ver lo que el entrenador le quiere inculcar y no comulga con sus ideas, está claro que termina por fracasar. Si pudiera llegar a pensar un entrenador igual que un futbolista, Pep Guardiola sería capaz de transmitir todo lo que su entrenador es capaz de pensar en el campo. Para mí, yo sé que lo que me gusta es el fútbol, lo que me gustaría es entrenar al máximo nivel donde pueda y en las condiciones en las que pueda. El saber, por ejemplo, en Japón, no en la Olimpiada, sino en el Campeonato del Mundo en Fukuoka y en Budapest y en Finlandia y en Noruega y tal, saber que subía al podio y tenían que tocar el himno nacional y subir la bandera de España porque Carlos Pérez estaba allí. Esos son momentos inolvidables que uno tiene que recordar para toda la vida. Curioso, hay un hueco que eso muchas veces no se comenta, que fue
entre Roma 60 y México 68, que fue Tokio 64. Ahí yo, siendo campeón de España, me había lesionado, estaba lesionado, tuve una lesión muy grave de unos 14 meses, y entonces fue el segundo y yo no pude ir. Si no habían sido 4 Olimpiadas como participante. Y lo que quizá, una de las cosas que más me impresionó fue en el Campeonato de Europa de Budapest, en el maratón, que yo era medalla de bronce entrando en el estadio, con unos 100 metros casi de ventaja sobre el tercero, y no me explico por dónde pasó, si es que me lo echaron al agua, como realmente se dice, un húngaro, estaban corriendo en Budapest, que no sé cómo me pasó y me sacó por unas décimas esa famosa medalla de bronce. Húngaro, Julia Todt, que jamás olvidaré el nombre de él, que luego en el Campeonato del Mundo, unos meses después, en Tokio, me lo palicé sacándole 2 minutos de ventaja. En Tokio no, en Fukuoka, en Japón. Mi padre pues, es un hombre bastante duro, también lo ha sido conmigo, y realmente me trató como uno más, incluso siempre me exigió más que otros, y yo creo que fue una buena cosa, aunque mira, puede ser injusto para algunos, por lo menos creo que se ganó de alguna manera el respeto de los demás, que vieron que me trataba como todos, incluso un poco más duro, ¿no? Porque ahora me siento como si con 26 años estoy intentando recuperar partidos que no he jugado y que he perdido. Me siento un poco como si he perdido, pues de progresión he perdido algo de tiempo, y ahora pues estoy trabajando para superarlo cuanto antes, pero eso es muy difícil. Un recuerdo mío, quizás parece exagerado por lo poco tiempo que estuve, pero yo estaba muy feliz a nivel de vida aquí. Yo creo que la gente conmigo fue muy buena, muy agradable siempre, muy positivo, siempre intentando ayudar. La afición pues también siempre muy bien. La ciudad me encantaba, yo era muy feliz aquí. Lo único, pues mira, cuando has tenido un poco el problema que tuve yo de lesionarte y no poder ser útil a tu equipo, y el Manchester pues me dijo que tenía que presentarme la pretemporada el 10 de julio, pues se me acabó la historia celta, desgraciadamente como acabó, porque yo creo que hubiera sido un sitio donde yo podría jugar muy bien el estilo que tengo de fútbol, ¿no? Y que es digno de elogiar, ¿no? La actitud de los dirigentes ahí, pues tiene toda la razón con ese comentario. Yo realmente al presidente lo vi cuando firmé y cuando me fui también, y algún viaje así que lo he visto, pero a nivel de que está ahí en la prensa, como es en España, todos los días quejándose del árbitro, que si esto, que si otro, que si la suspensión en vez de 5 debería ser 2, y eso no pasa a clubes grandes y pequeños, todas las discusiones y los presidentes activos que hay en todo el mundo del fútbol. En Inglaterra no lo ves tanto. En Inglaterra la gente se limita, hace lo que más sabe, y si es un gran empresario, pues se dedica a llevar bien el tema como empresario, a ayudar al club a sacar dinero, y deja la tarea técnica pues al hombre al que está pagando el club, que es Ferguson, para hacer su trabajo con total tranquilidad. Y es impresionante un club tan grande, la estabilidad que tiene como club, como plantilla, como todo. Yo creo que es gracias a la manera de control que tiene Ferguson sobre la prensa, pero también la manera de actuar de los dirigentes, que es a todos los niveles, no solo Manchester. Yo hablo por Manchester porque lo he vivido así, pero la mayoría de equipos de Premier en Inglaterra son así, y digno de elogiar. Con un jugador me he quedado con Cantona y con Romario. A mí Mostovoy me encanta su calidad. Me quedé impresionado con su calidad, porque no sabía que era tan bueno hasta el primer entrenamiento, ya te das cuenta de la calidad de los compañeros. Pero Mostovoy tiene una grandísima calidad, y realmente pues la pregunta que se hace a todo el mundo es ¿por qué no está en un equipo, no sé, tipo Barcelona, Madrid, como puede ser en España, o Liverpool o Manchester como Inglaterra? Porque calidad tiene para esos equipos. Otra de las cosas que en Inglaterra, por ejemplo, es lo que me gusta, las edades no importan, puedes tener 15 años o 38, si vales, y juegas. Ahí es donde yo he empezado, mi gran amor por el ciclismo, que es un amor que todavía hoy, pues yo creo que nunca le he sido infiel. Posiblemente a otros deportes sí le habré sido infiel, pero es porque tampoco he estado nunca tan enamorado como del ciclismo. Yo creo que el Club Ciclista Vigués ha sido de los equipos españoles, que más veces ha salido de su municipio a competir fuera. Este es un dato muy importante, que junto con los equipos vascos nos hemos visto
luchando codo a codo en todas las carreras españolas. Competir en deporte es competir en cultura también, es verse las caras, es hablar otras lenguas, es visitar otros países, es subir los listones de solidaridad interpaíses o interpueblos. Eso es lo importante de la competición, pero para eso es necesario jugar limpio. Y para jugar limpio es necesario que las instituciones tengan muy claro que sin un presupuesto, sin una ayuda institucional constante, permanente, no demagógica, a los equipos o a las federaciones, es muy difícil salir adelante. Yo creo que Vigo siente pasión por el deporte en general, pero ¿qué pasa? Que a Vigo en el deporte le pasa lo mismo que a Vigo como ciudad. Vigo como ciudad es un motor terrible que a pesar de todo y de todos, a pesar de los vientos y de las lluvias, ¿verdad?, y de las frustraciones de muchos políticos, pues Vigo es un gran caballo que tira adelante con fuego y tira adelante con mucha fuerza. Pues al deportista le pasa lo mismo. El deportista vigués, que aparentemente tiene corte anárquico, es un deportista profundo, es un deportista de estudiar seriamente y de convivir con esa persona seriamente, y veremos la fuerza, el entusiasmo y sobre todo la gran fuerza de ánimo que hay dentro de él. Si esa fuerza bruta e inteligente la encauzamos y le damos salida y ayuda, podemos llegar muy lejos con ellos. Vigo es una cantera de deportistas, evidentemente. Yo creo que lo que sí que determina la personalidad de un portero es que es diferente, ¿no? Es una persona diferente, una persona que, pese a jugar en equipo, pues hace su trabajo y es un especialista, ¿no? Pues es como una droga, ¿no? Es algo que si un día te falta, pues lo vas a echar de menos, porque se pasa mucho miedo, ¿no? Estás pisando la raya del gol, ¿no? Un error es gol, no hay ninguna otra solución. Y obviamente pues tiras por tierra tu trabajo personal, el trabajo de tu equipo, las ilusiones de tu afición. No sé, por supuesto que conlleva una gran presión el ponerse en la portería. Lo que pasa es que el que se pone en la portería es porque le tiene un gran placer a esa presión, tiene un gran placer a sentirse así. Balaídos para mí fue, yo creo que los momentos más bonitos que he pasado en el fútbol se pasan Balaídos. No sé, ¿no? Tenía una conexión especial con la gente, se me trató muy bien desde el primer momento. Y así es muy fácil jugar muchas veces, ¿no? Algunas veces cuando no llegaba pues pegaban en el poste, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que a mí se me hizo bastante fácil mi paso por Vigo porque me facilitó muchísimo las cosas la gente de Vigo. Sufren, ¿no? Yo creo que el portero debe de encontrar su momento y si no lo encuentra, pues por mucho que pelee es muy difícil, ¿no? Un poco la valoración que yo hago, ¿no? Igual estoy equivocado, pero he vivido ya varios campeonatos y creo que de no cambiar las cosas va a ser muy difícil que la selección española pueda de verdad pues demostrar lo que tiene, porque insisto, solamente con el trabajo de la federación y del entrenador y de los jugadores a mí se me antoja que es un poco escaso. De Chechu Rojo disfruté mucho con él, una persona que le gusta mucho el fútbol y que te transmite una confianza extraordinaria, ¿no? Y te eleva muchísimo la autoestima y creo que es uno de los mejores entrenadores que hay ahora mismo. ¿Capello? Capello era un gran entrenador, no contó conmigo, pero era un entrenador muy exigente y muy duro y que, bueno, pues considero que está en el grupo de los mejores también.